Los niños y adolescentes son la esperanza del mundo, pero su futuro depende del presente que viven. La niñez y la adolescencia representan importantes etapas de la vida humana, en las que además del desarrollo físico, motor y cognitivo, resalta con capital importancia la construcción de la personalidad y el carácter de la persona, que dan apertura a su capacidad y habilidad para relacionarse y vivir en sociedad, con un adecuado desarrollo psicosocial, razón por la cual debe quedar de manifiesto que el derecho de los niños y adolescentes a recibir una entera protección contra la violencia, la explotación y el abuso a su integridad sexual debe ser incuestionable y ser enteramente protegido por el Estado de Derecho del sistema jurídico mexicano, en mira siempre a dotar de especial atención el principio del interés superior del menor. Esto ha quedado plasmado en importantes instrumentos jurídicos de carácter internacional en materia de protección a los derechos de los niños sobre temas de abuso físico y sexual, y precisan principalmente los siguientes: la Convención sobre los Derechos del Niño, celebrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre del año 1989. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. Y número 3, las recomendaciones que ha emitido el Comité de Derechos del Niño como organismo parte de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, la nación mexicana ha hecho valer dichos principios con la protección consagrada en la reciente expedida en diciembre del 2014, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que ahora, a su vez, con la presente iniciativa, se pretenden, hoy más que nunca, hacer extensivos y sentirse vivos en Aguascalientes, y con ello proteger a nuestros niños y adolescentes en temas de los más delicados que enfrentan y van en crecimiento en la actualidad, en cuanto al abuso de su libertad y seguridad sexual, así como el normal desarrollo físico y psicosexual de su personalidad. Esta realidad lacerante ha llevado a que México, de acuerdo a datos del INEGI, a registrar altos índices de abuso sexual infantil. 77% de las víctimas son niñas, con un promedio de edad de 5.7 años. En todos los casos, lamentablemente, el agresor ha sido el hermano, el 19% de los casos, el padrastro, 18%, el tío, 16%, y aún más lamentable, el padre, un 15%. Y de acuerdo además a la UNICEF, nuestro país ocupa los primeros lugares en violencia física, y que de acuerdo a abuso sexual y homicidios en menores de 14 años, destacando que, por si esto fuera poco, más de 700 niños víctimas de violencia infantil son asesinados en nuestro país cada año. Es por eso que, teniendo en consideración este panorama y buscando legislar sensiblemente en esta materia, se realizó un amplio estudio comparado con legislaciones vigentes de otros estados, como es el caso de Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y el Distrito Federal, ya que son entidades que se consideran con una mejor protección en la materia, y se decidió plantear la presente iniciativa en virtud de lo cual hoy aprobaremos que se dé una mayor protección a las víctimas jóvenes de violación, que sean mayores de 12 años pero menores de 18, condenando a quien las cometa a una prisión de 12 a 18 años, y a su vez incrementar la multa para que pase a ser entre 150 y 250 días de salario mínimo. También se da una mayor protección a las víctimas, niños y niñas menores de 12 años que sean violados en su sexualidad mediante la introducción con violencia física o moral de cualquier instrumento distinto al órgano sexual masculino, condenando a quien cometa dicho acto con prisión de 8 a 15 años. Se dará a su vez también una mayor protección a las víctimas, niños y niñas menores de 12 años contra quienes se cometa pornografía infantil o de incapaces,
condenando a quien cometa dicho acto con prisión de 8 a 15 años y asimismo incrementar las multas para ser de 350 a 750 días de salario mínimo. Se dará también una mayor protección a las víctimas de 12 a 16 años contra quienes se cometa el delito de estupro, que es la cópula mediante la seducción o el engaño, condenando a quien cometa dicho acto con prisión de 1 a 6 años. Se dará también una mayor protección a los niños, niñas y jóvenes, ya que cuando a menores de 18 años se les cometa un delito de hostigamiento sexual, se condenará a quien cometa dicho acto con 1 año de prisión, 8 meses, hasta 3 años a 4 meses. Se dará también una mayor protección a las víctimas jóvenes de atentados del pudor. Finalmente, se incorporará la descripción de un tipo penal para sancionar a quienes empleen de manera directa o indirecta a personas menores de 18 años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o resistirlo, para que presten sus servicios en cantinas, tabernas, bares, establecimientos donde otras personas practiquen la prostitución o en cualquier lugar nocivo donde se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional, aplicándoles a quienes realicen dichos actos una prisión de 3 a 5 años, lo cual representará una modernización y actualización de nuestro código al moderno y moderno. Compañeros diputados y diputadas, son estas las acciones que nos deben llevar a reflexionar sobre el papel y la trascendencia de nuestra permanencia en esta 62ª legislatura. Ir de las palabras a los hechos, ir de la política al bien común, ir de la declaración a la medida contundente de castigo contra delincuentes, y más cuando sobrepasan toda palabra y sobre todo toda acción reprobable de una sociedad. A nadie le queda, a todos nos queda claro la inocencia y la protección de la que deben ser protegidos todos nuestros niños y niñas. El poder incrementar las penas contra este tipo de personas y degenerados no debe ser una cuestión que esté a la duda o al momento político. Les pido su voto y decirle a la gente que más que estar normando la operación de diversos entes y gobiernos, más de estar revisando cuentas públicas, es justamente llevarles el bien común a sus casas. Pero esta tarea no quedará concluida con el voto de los legisladores. Esta tarea debe de involucrar a la ciudadanía, a los padres, a las madres de familia, a que no les tiemble la mano ante la denuncia. Desafortunadamente podemos darnos cuenta que los agresores los tenemos en la misma casa, son familiares, y nosotros tendremos que cuidar a nuestros niños y niñas con todo el peso de la ley, pero sin temblar un solo momento en hacer la respectiva denuncia. Les pido su votación a favor de esta reforma que pretende incrementar las penas contra agresores en delitos sexuales en el Código Penal de Aguascalientes. Es todo, muchas gracias. Gracias, diputado.